Buenas noches. Mateo 10:38 nos dice que y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y cuando vamos a Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Todos sabemos que la palabra evangelio significa buena noticia. Pero en la actualidad es muy frecuente la reducción de esta buena noticia a tres noticias que se le anuncian a la gente durante este tiempo para traerlos al Evangelio. Si estás enfermo, Dios te sana. Si tienes problemas económicos, Dios te provee, Dios te va a proveer. Lo que incluye la idea de que si estás endeudado, no te preocupes, Dios pagará tus deudas de una manera u otra. Si tienes problemas en tus relaciones personales, familiares, laborales, Dios te sacará de ellos, lo cual incluye la idea de que tienes enemigos, Dios los combate y derrota por ti. Pero ¿es esta realmente la buena noticia que Jesús vino a anunciar? ¿Es este realmente el Evangelio de Jesús? ¿Es esto lo que nosotros debemos entender? ¿Que todo sacrificio trae renuncia? Por supuesto que Dios puede ayudarnos con esos tres tipos de problemas. Más en todo este tiempo que es lo que estamos viviendo, la salud, la economía, las relaciones personales. El error no consiste en anunciar algo que Dios no puede hacer, puesto que todo eso es posible para Dios, sino es hacer consistir el Evangelio en estas tres cosas. Y estamos corrompiendo el concepto de salvación y convirtiendo en tres promesas universales de cumplimiento automático. Bendiciones que son el resultado de una relación estrictamente personal con Dios. Cuando hablamos de que dependen de una relación estrictamente personal con Dios, nos referimos a que la santidad, la prosperidad y la paz que vienen de Dios no son el resultado de una ley mecánica que se cumple por igual en todas las personas, con las condiciones que crean que Dios les dará lo que piden. Ni Dios ni las bendiciones de Dios están sometidos a leyes que se cumplan con la misma uniformidad y fatalidad que las leyes de la naturaleza. Muchos creen que es como la ley de la gravedad o la ley de la inercia. Por eso tenemos que tener claro que las bendiciones que se reciben de Dios dependen tanto del estado espiritual de la persona como de la voluntad soberana de Dios. Es que el estado espiritual de la persona incluye muchas cosas, algunas de las cuales son solo conocidas por Dios porque solo Él las puede percibir. Por eso deberíamos mirar más frecuentemente el Salmo 139 sobre esto. Y la voluntad de Dios para cada persona es particular. Depende enteramente de Dios sin que nadie pueda cuestionar sus decisiones. Romanos 9, 15, 16. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Y qué nos dice Romanos 9:20? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que altergues con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Por eso, hoy quiero decirte que para que suceda un milagro del Señor, no basta con la fe. Lo que quiero decir es que aunque la fe es un factor indispensable, imprescindible para recibir un milagro, no es el único factor que interviene para el milagro que suceda. Pablo le pidió 3 veces al Señor que hiciera un milagro en su cuerpo. Sin embargo, como él mismo lo testifica, el milagro no sucedió. ¿Será que era que Pablo estaba falto de fe o era que no oraba? Eso es lo que muchos hoy en día dicen. Segunda de Corintios 12, 8, 9. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Y por qué no miramos Mateo 8, 5, 13? Y entonces vemos los milagros.
Y entonces vemos que el milagro del criado del centurión, cuando el centurión se acerca a Jesús y le presenta su petición, ya va con fe. O sea, ninguno de nosotros podría decir, no, es que ese hombre le faltó fe o no, no. Ya iba creyendo que Jesús podía obrar el milagro que le va a pedir. Sin embargo, cuando uno mira bien los versículos, cuando uno mira bien el texto, se da cuenta que no sana el criado del centurión hasta que Jesús pronuncia las palabras, ve y como creíste, se ha hecho. ¿Y qué dice la palabra si nosotros la seguimos viendo? Que es en ese momento que fue sanado su criado. En aquella misma hora, no fue ni antes ni después, fue en ese momento que el Señor habló. Y su criado fue sanado en aquella misma hora, dice el texto. Es decir, en la hora que Jesús dijo estas palabras. Entonces mire que cuando vamos a evaluar las cosas, no es solo la fe. Y podemos mirar Marcos 5:41, el milagro de la hija de Jairo. Cuando nosotros vemos el pasaje, Jairo se acerca a Jesús y le presenta su petición, ya va con mucha fe. Él ya va creyendo que Jesús puede obrar el milagro que le va a pedir. Pero miremos bien que no resucita la hija del jefe de la sinagoga hasta que Cristo dice, niña, a ti te digo, levántate. Entonces, podemos mirar otro caso y entonces podemos ir a Marcos 5:25-34, el milagro de la mujer de flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre se acercó con fe y sana al tocar el manto del Señor. Pero luego Jesús pronuncia también las palabras, queda sana de tu azote, manifestando su voluntad de hacer permanente el milagro. Por eso cuando vemos estos pasajes, lo importante es que en cada caso el Señor manifiesta su voluntad de obrar el milagro que se pide. Y en la mayoría de los casos, con la sola excepción de la hemorroísa, el milagro sucede hasta que Él pronuncia las palabras, tu fe te ha salvado, o que se haga como has creído. Y todo esto para decirte que el hecho es que sin la voluntad de Dios ningún caso sucede, ningún milagro. Por lo cual podemos decir que para que suceda un milagro son necesarias dos cosas, la fe y la voluntad expresa de Dios en cada caso. Nosotros podemos pedir y nuestra fe consiste en creer que Dios puede hacer lo que le pedimos, pero es Él quien decide si nos concede o no lo que pedimos. Por eso las bendiciones que se reciben de Dios dependen de dos factores, el estado espiritual de la persona, de cual forma parte la fe, imprescindible para recibir cualquier bendición, y la voluntad soberana de Dios. Y estoy recalcando esto por todo el tiempo que estamos viviendo. Es que el constante énfasis en los beneficios de la fe cristiana en estas áreas, la salud, la economía y las relaciones personales, como si en esas áreas con solo creer cada quien fuera a quedar en ellas como lo desea, está produciendo generaciones cuya vida espiritual se caracteriza por una laxitud moral, que valora más el recibir que el dar, o que valora el dar pero solo en función del recibir. Además se practica un reducidísimo que cambia los conceptos reduciendo lo más difícil a lo más fácil, para que todos, aun los que en realidad no han nacido de nuevo, puedan sentirse tranquilos, creyendo que pueden ser cristianos sin cambiar gran cosa, sin renunciar a nada, es decir, sin más que algunos cambios superficiales de su vida. Así en el concepto de dar, cuyo significado es mucho más amplio, se reduce su significado ¿a qué? A dar dinero, cosas materiales, haciendo que los que más dinero dan creen que van a recibir más bendiciones, que el Señor les va a llenar y provisionar de todas las bendiciones que los que dan menos. ¿Por qué no miramos Marcos 12:41-44? Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una vida pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo,
De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este pasaje echa por tierra toda equivocada interpretación sobre renuncia, sacrificio e intereses. Ahora, cuando vamos a Mateo 7:13, ¿qué nos dice? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Por eso, durante todo este tiempo, hemos visto que es la comodidad del camino, esa comodidad que hemos enseñado, que nos han traído, que este evangelio moderno está ofreciendo a las multitudes, lo que hace que hasta se atropellen por entrar en él. Porque en el camino que el verdadero evangelio señala, muy pocos son los que quieren entrar. Es el camino recorrido por Cristo. Es un camino de sacrificio y de renunciamiento, camino de triunfo. Oiga, pero sobre el pecado, camino de triunfo sobre la codicia, camino de triunfo sobre el orgullo, camino de negación de sí mismo, camino de entrega a los demás. Es el camino en que vemos las huellas de 2 pies y detrás de ellos una línea recta. ¿Y esto qué me dice? Que la línea que va dejando tras ellos el madero de la cruz. Jesús no se sacrificó en la cruz para que usted y yo pudiéramos llevar una vida cómoda. Se sacrificó para pagar el precio de nuestro rescate, porque éramos esclavos del pecado y enemigos de Dios. En eso consiste la salvación. Pero en este nuevo evangelio también se predica que gracias a este sacrificio nosotros ya no tenemos que sacrificarnos por nada, sino que por el contrario, gracias a la obra de Cristo en la cruz, ahora podemos reclamar ante Dios ciertos derechos, como el derecho de ser sanados, como el derecho de ser protegidos, como el derecho de ser proveídos. Todo lo que la Biblia dice que nos es dado por gracia se convierte en una serie de derechos que supuestamente todo creyente puede reclamar. Pero la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Eso me lo está diciendo Efesios 2:8. Por eso, ni siquiera el que tiene fe puede gloriarse de tenerla, porque esta es un don de Dios. Y si las bendiciones de la salud, la provisión y la paz se convierten en un derecho del creyente, significa que Dios tiene la obligación de dárnosla, la cual nos llevaría también a concluir que cuando un creyente está enfermo, en necesidad, en tribulación, Dios le está violando sus derechos. Dios de Salvador pasa a ser en ese momento, en este moderno evangelio, un violador de los derechos del creyente. No falta sino que lo demanden. Pero si un defensor de estas doctrinas oyera esto, posiblemente diría, no es que Dios le esté violando sus derechos, sino que la persona no tiene fe, o no sabe que tiene este derecho, por eso no lo reclama, y como no lo reclama, no lo recibe. Y ese razonamiento tal vez parezca correcto, pero no lo es. Imagínense en ustedes a Dios aprovechándose de la ignorancia del que espera en Él, para negarle una cosa a la que tiene derecho. No se confunda, porque es verdad que usted tiene derecho a la salud, como todo el mundo, pero Dios no tiene la obligación de sanarlo cuando usted está enfermo. De hecho, muchas veces el Señor sana a los creyentes de manera sobrenatural, pero no porque el creyente tenga derecho y es la obligación, sino porque Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Romanos 9, 14, 16. Es que la fe nos da acceso, es cierto, pero no derecho, porque la cruz tendió una línea directa al trono de la gracia, reconciliándonos con aquel que está sentado en el trono. ¿Y por qué no miramos 1 Corintios capítulo 11, versículo 1? Mire lo que dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y el hecho es que ninguno de los dos, ni Cristo ni Pablo, llevaron una vida cómoda. Ni el triunfo de Cristo consistió en humillar a sus enemigos o en acumular posesiones materiales.
Tampoco Pablo terminó coronado, ni de laurel, ni de oro. Si ponemos atención nos damos cuenta de que la vida de Pablo a partir de su conversión al cristianismo fue muy diferente de la que llevan los que hoy muestran vehículos de último modelo, costosos trajes, lujosas mansiones y los presentan como un triunfo de Dios. Miren, es lo que Dios ha hecho en mi vida y si Dios lo ha hecho conmigo también lo puede hacer con usted. ¿Y esto qué ha hecho? Que ha despertado la codicia de quienes los escuchan. Pero ¿qué nos dice Pablo? Sed imitadores de mí. ¿Y qué dice en 2 Corintios 11, 23, 27? Pues él enumera cuáles son sus méritos como servidor de Cristo. Desde luego no menciona posesiones materiales, ni triunfos mundanos, ni lujos, ni comodidades, ni que él predica en griego y en arameo y en hebreo. No, no, no. Mire lo que dice. He trabajado arduamente. ¿Dónde dice que vivió en comodidad? No, dice que le ha tocado trabajar arduamente. He sido encarcelado. He recibido azotes. Los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligro de ríos, peligro de bandidos, peligro de partes de mis compatriotas, peligro a mano de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el campo, peligro en el mar, peligro de parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. ¿Y qué dice Romanos 9:14? ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? Y responde, de ninguna manera. Y cita el versículo de Éxodo sobre la voluntad soberana de Dios. Ahora, es notable el caso de Pablo. Es un gran ejemplo de renuncia y sacrificio. Pero más lo es desde luego el caso del mismo Señor Jesús. ¿O es que acaso tú no has leído Filipenses 2:5-8? La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire lo que nos está diciendo la palabra. La humillación de Cristo no tiene ningún precedente, pues no bajó de un trono mundano, sino de un rango mucho más alto. De hecho, el más alto que se puede pensar. Bajó del trono de Dios y como tal dueño y rey de todos los reinos, tanto celestiales como terrenales, se rebajó a convertirse en humano, frágil, débil como nosotros. Y aún más, se rebajó hasta permitir que los humanos, sus propias criaturas, lo humillaran, lo sometieran, lo acusaran injustamente, lo mataran de tal forma más humillante que en aquellos tiempos podía morir un ser humano. Porque es que los condenados a la crucifixión como delincuentes que eran, y para servir de ejemplo a los demás, eran humillados haciéndoles cargar su cruz con un rótulo que declaraba sus delitos. Ahora, ¿tú qué has creído? ¿Que es que él no se podía defender? Porque sabía que era inocente, pero no se defendió. En vez de ir a reclamar sus derechos y pelear por todo lo que estaba sucediendo, como ahora le dicen algunos a la gente, él renunció a todo derecho, sometiéndose no a la justicia, sino a la injusticia. ¿Y todo esto para qué? Para rescatar a los injustos, a los mismos que lo estaban humillando. Todo lo contrario del pretendido triunfo sobre los enemigos. Eso que hoy se ofrece, que muchos de la comodidad y el triunfalismo predican. Porque en cuanto a los enemigos, Él no habla de combatirlos, de derrotarlos. Él nos dice que hay que amar e interceder por ellos ante Dios, como Él lo hizo desde la cruz en sus últimos momentos. Por eso, la vida cristiana no se trata de que hay que pasarla mal para ser un buen cristiano. Tampoco nos podemos ir a ese extremo, sino de que el verdadero cristiano debe estar dispuesto a servir, a renunciar a comodidades
y preferencias por amor a Dios y al prójimo, empezando por los de su casa. Muchos, al compartir un evangelio de comodidad y triunfalismo, están produciendo generaciones de cristianos que desean recibir beneficios del evangelio. Son los que anhelan la salud, la provisión y la paz, pero no están dispuestos a sacrificarse nada, sino por el contrario, busca que los demás se sacrifiquen, busca que los demás hagan por ellos, sobre todo si se consideran a sí mismos siervos de Dios. Comprendamos que los cristianos hemos venido al mundo para servir, no para ser servidos. A eso nos ha llamado el Señor y nos sigue llamando. Ese fue el ejemplo que Él nos dio y que nos han dado los que han dedicado su vida a proclamar el auténtico evangelio de Cristo. Ahora el evangelio de Cristo es un evangelio de amor, de servicio, en el que si decimos que hay amor, pero no hay servicio, estamos como equivocados. Es nuestra disposición a servir, a negarnos a nosotros mismos renunciando a posesiones, comodidades, privilegios y gustos personales, por amor a la obra de Dios y a las almas, lo que nos hacen auténticos hijos de Dios. Miren, esa disposición es la señal de nuestra sinceridad, de nuestra autenticidad. No es la búsqueda de comodidades, prebendas, privilegios que después pretendamos usar como testimonio para traer a la gente al evangelio, no. Si algo debe traer de nosotros a la gente, no debe ser lo que poseemos, los privilegios y otras bendiciones recibidas, sino nuestra vida de santidad, esa vida de servicio, esa prueba de nuestro amor a Dios y al prójimo. Nada de valor e importancia se logra sin sacrificio. Es que sacrificio es abnegación, es renuncia, es privación que se hace en favor de algo de alguien. Es el esfuerzo, dolor que surge por un ideal. El valor del sacrificio es aquel esfuerzo extraordinario para alcanzar un mayor beneficio, venciendo los propios gustos, los propios intereses, la propia comodidad. ¿Por qué no miras Efesios 5, 1, 2? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, seamos sinceros en este tiempo. A pesar de todas estas circunstancias, algunos se sacrifican por si quieres tener un cuerpo saludable, si quieres tener una familia fuerte, si quieres graduarte del colegio o la universidad, si quieres que te promuevan en tu trabajo, si quieres tener tu propio negocio. La verdad es que nada importante y bueno en la vida se logra sin sacrificio. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, ¿por qué es tan difícil tener espíritu de sacrificio? ¿Sabes por qué? Porque estamos acostumbrados a medir nuestro esfuerzo y a pensar que todo lo que hacemos es más que suficiente. O miremoslo de otra forma. Debemos luchar contra el egoísmo, la pereza y la comodidad. Así de sencillo. Estos tipos de sacrificios traen un beneficio personal directo para ti, pero también hay otro tipo de sacrificio, el sacrificio de beneficiar a otros. ¿Sabes qué? Jesús nos mostró un modelo de sacrificio en beneficio de otros. El sacrificio de Jesús tiene el poder de cambiar tu vida. Hebreos 10, 12, 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús hizo algo que tú no podías hacer, renunció a su vida para dártela a ti. Jesús hizo algo que no sabías que lo necesitabas, no sabías que estabas muerto espiritualmente, y sin su perdón no tendrías vida eterna. Jesús hizo algo que te iba a beneficiar. Sin tú entenderlo y saberlo, Él hizo algo que tendría el poder de darte una mejor vida en la tierra y una seguridad de tu vida en el cielo. Es que tu sacrificio tiene el poder de cambiar la vida de otros. Romanos 10, 13, 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mire, así como Él se sacrificó por ti, Él espera que tú te sacrifiques por alguien más. Tú puedes sacrificarte por alguien que no te conoce. Tú puedes sacrificarte por algo que otros no saben que necesitan. Tú puedes sacrificarte por algo que se va a beneficiar a otros. Hay dos tipos de personas en esta tierra. Los que reciben, beneficiarios del sacrificio de alguien, y los que dan, los que se sacrifican por beneficiar a otros. Las dos formas prácticas que para ti hoy en día para sacrificar son dar tu tiempo, dar tus recursos. El Padre Celestial quiere enseñarte a compartir de lo que tienes. Él es la fuente de todo lo que tienes. Él tiene el control de todo lo que tienes. Él no necesita lo que tienes. Él quiere enseñarte a sacrificar para que aprendas a renunciar al egoísmo. Es que el sacrificio de un equipo puede bendecir a muchos. Segunda de Corintios 5, 20, 21. El sacrificio de todos provoca grandes resultados. En el matrimonio, en una empresa, en una familia. La familia debe entender que hay tiempos de sacrificio. Él murió por todos. Asimismo, el sacrificio de todos es necesario para que miles sean beneficiados. El sacrificio más importante que hoy podemos hacer es por aquellos de esta comunidad que no saben que necesitan recibir los beneficios del sacrificio de Cristo. ¿Por qué no miramos juntos por una vida mejor en esta nueva realidad? Mira, hoy tenemos la oportunidad de ser personas diferentes. ¿No te has dado cuenta que la comunidad te necesita? Tú eres embajador del Señor. Ayuda a que se empiece a vivir un cielo aquí en la tierra. Ten en cuenta que existen tres grupos. Examina a cuál perteneces y a cuál te gustaría pertenecer. Hay un grupo, los que ya han experimentado un paso de fe como este, los que ya han visto cómo el sacrificio puede producir grandes cosas en la vida de otros. El Señor quiere que estires hoy tu fe más que nunca. Dios quiere hacer milagros en tu vida como ya lo ha hecho antes, pero Él necesita que tú des el primer paso. Pero existe un segundo grupo, los que nunca han tenido la oportunidad de sacrificarse para que alguien reciba el regalo de la vida eterna. Hoy estás frente a una oportunidad única de ver milagros en tu vida. No hay nada que Dios lo agrade más que sus hijos se sacrifiquen para que otros lo lleguen a hacer. Provoca a Dios y no limites hoy tu fe. Pero también hay un tercer grupo, los que están pasando un momento difícil, en fe, en salud, en estabilidad. Tranquilo, no hay presión ni para ti ni para nadie. Una promesa de fe es precisamente eso, algo que es en fe y se promete. Dios quiere obrar milagros en tu vida y esta es una oportunidad para que ocurran esos milagros. Haz un compromiso y espera ver la mano de Dios. Hoy te invito, ora al Espíritu Santo y pídele que te guíe en esa ofrenda de sacrificio y el compromiso y entrégale a Dios tu ofrenda y compromiso. Hoy es el tiempo de ayudar a muchos. Es el tiempo de empezar a vivir realmente esa nueva realidad. Todo el mundo habla de una nueva realidad. Empieza a vivirla. Si no estás seguro de dar, pídele a Dios y Él te revelará. No te sorprendas si te pide más de lo que imaginaste que podrías entregar. Es un tiempo hermoso. Estamos en tiempos espirituales, donde todo sacrificio trae renuncia, pero toda renuncia trae bendición. Qué rico poder predicar, enseñar y guiar hacia el verdadero evangelio. Y créeme, el verdadero evangelio no es de comodidad. De pronto tienes que moverte de tu comodidad, sacudir el tapete para empezar a caminar una nueva realidad. ¿No te has dado cuenta qué es lo que nos están enseñando? ¿No te has dado cuenta qué es lo que todo el mundo habla? La gente no dice que es el evangelio, pero estamos hablando de cuidar a los demás, de amar al prójimo, de amarnos a nosotros mismos. ¿No has relacionado esto con el evangelio?
amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Ya es el tiempo de empezar a caminar en esta nueva realidad. Muchos los que están alrededor necesitan. Tú puedes ser de aquel grupo que estás compartiendo, que estás dando, que estás enseñando. Puedes ser de ese grupo que ya has experimentado la fe, la bendición y la voluntad de Dios. Y puedes servir a otros. Hay tanto por hacer en este tiempo. Hay tanta oportunidad para empezar a vivir el Evangelio. Te lo digo con mucho respeto. Muchas veces hay gente que lleva años en las iglesias, pero no años en el servicio. Hay gente que tiene tanta teoría, pero no vive la palabra. Por eso mucha gente quiere escuchar sobre tantas cosas de alrededor, pero no quiere escuchar el verdadero evangelio. Hoy te invito a vivir el verdadero evangelio. Hoy te invito a que valores el sacrificio de Cristo. Hoy te invito a que tomes realmente el poder de la sangre de Jesús que nos limpia, nos lava y nos lleva a una nueva realidad. Hoy te invito a que tomes la mano del Padre, la mano del Hijo y te dejes guiar por el Espíritu Santo a una comunidad que está necesitando. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor en medio de una comunidad que está necesitando embajadores del Señor. Hoy el Señor te llama a empezar a vivir el cielo aquí en la tierra. Hoy el Señor te llama para que muchos puedan ver realmente la palabra del Señor en sus vidas. Por eso, evalúa. Evalúa qué evangelio es el que estás demostrando. En tu casa, en tu trabajo, en tu andar, en tu vida diaria. Y antes de decir que eres cristiano, mira cómo estás mostrando a Cristo a tu alrededor. Muchos están pasando momentos difíciles. Muchos tienen problemas de salud, de estabilidad. Muchos están teniendo presiones. Tú puedes ser parte de la solución. Tú puedes ser esa iglesia que da respuesta a las necesidades del mundo. Eso es lo que el Señor nos está invitando. Eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Hay gente que está buscando dónde predicar. Mira, con que prediques testimonio en tu casa y en tu familia, ya es mucho lo que estás haciendo. Y si lo predicas en tu comunidad, ya es mucho lo que estás haciendo. Por eso hoy te invito a que realmente sea un tiempo para compartir el verdadero evangelio, ese que tú vives, ese que tú sientes, ese que realmente hace que cada día tú vayas a la presencia del Señor, que tú estés cogido de la mano del Señor. Es que el evangelio es vivir la palabra de Dios y es tiempo para empezar a vivirla. No la lleves en teoría, no es que vamos a buscar en la Biblia, no, vamos a vivir la Biblia. Por eso, ahí donde estás, yo te invito a que evalúes en el corazón qué evangelio es el que estás predicando con tu testimonio. No el que estás hablando, no es el que estás vociferando, sino que es el que estás dando con tu actitud, con tu comportamiento, con tu testimonio, en tu casa, en la calle y donde quiera que vayas. Y ahí donde estás, habla con el Señor. Ahí donde estás,
Pídele al Señor que sea Él el que te guíe para ser un verdadero embajador del Señor, para ser la respuesta que el mundo está pidiendo desde hace rato. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso, a pedirte, Señor, que sea el Espíritu Santo, Padre amado, que nos guíe, Señor, Padre misericordioso. Porque hoy queremos ser testimonio, queremos ser compromiso, Padre misericordioso. Hoy queremos realmente, Señor, llegar a ti como esa ofrenda, como ese olor fragante, Padre misericordioso. Hoy queremos tener el compromiso, Señor, de representarte, Padre misericordioso. Papito Dios, que donde quiera que vayamos, Señor, sientan tu presencia, vean tu presencia, porque nosotros como cristianos vivimos la palabra. Padre bueno, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque es más lo que podemos dar y compartir, Padre misericordioso. Esa palabra de consuelo, ese momento de aliento, el poder escuchar y el poder demostrar que tú eres vivo, real en nuestras vidas. Que la palabra de Dios es viva y eficaz y que puede ayudar al prójimo, a nuestra comunidad, Padre amado. Papito Dios, hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, que salgamos de la comodidad, Padre amado. Que salgamos de ese evangelio, Padre misericordioso, laxo, Padre bondadoso, donde el mundo nos ha querido meter, Padre Santo. Que valoremos realmente el sacrificio de tu Hijo. Y que seamos, Señor Padre misericordioso, no solo esos hijos que tú quieres, sino esos discípulos, los cuales siempre ha buscado Jesús. Padre bueno, que donde quiera que nos paremos, Señor Padre misericordioso, reflejemos, Señor Padre amado, que estamos buscando la estatura de tu Hijo y no nuestra estatura. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y hoy los estoy invitando a salir del evangelio de la comodidad para llegar al evangelio de la palabra. Gracias a todos los que nos han escrito, gracias a todos los que nos han preguntado, los que han compartido con nosotros. Si tú crees que esta palabra le sirve a alguien, compártasela. Muchos necesitan escuchar que debemos salir y que nos han sacudido el tapete para salir de nuestra comodidad. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. Y estamos con el Evangelio del Señor y queremos servir. Queremos enseñar ese evangelio que viene de la palabra del Señor, para salirnos del evangelio de la prosperidad en la cual nos ha querido meter el mundo. Un abrazo grande, el Señor les bendiga y adelante de la mano del Señor con el verdadero evangelio, viviendo la palabra. Buenas noches.